Muchísimas gracias a todos por sumarse. Ya estamos en vivo. Quería agradecerles por acompañarnos en este nuevo encuentro que estamos organizando desde JSP Executive Talent. En esta ocasión queremos charlar con dos personas que tienen mucho que ver con toda la industria de energía, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y para ello queríamos apalancarnos en lo que tiene que ver con el informe. Si querés, Tommy, ponete en silencio un segundo como para poder compartir esta primera parte, el informe de liderazgo que desarrollamos desde JSP, Executive Talent, sobre justamente la industria de energía y minería, donde surgieron temas muy interesantes, que tienen que ver obviamente con la tecnología, como ya estuvimos conversando con Sergio Fernández Mena y con Tomás Lanardone, que en breve vamos a subir material sobre esa charla. Pero en esta ocasión queríamos profundizar sobre lo que es la sustentabilidad, ¿no? La importancia de la gestión, ¿no? De esta transición energética, qué significa la transición energética, qué es esta ventana que habíamos hablado de años que tenemos por delante para aprovechar todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, qué significa la innovación, cómo entra en juego la tecnología en esta transformación y en esta transición, y justamente queríamos hablarlo con dos referentes que tengan su propia mirada y que nos hablen, digamos, sin filtro sobre eso. Así que bueno, quería presentarles, por un lado está Martín Brandi, que es CEO de PCR, Petroquímica Comodoro Rivadavia, que viene con muchísima experiencia, trayectoria y que tiene sobre todo mucho conocimiento de lo que son las energías renovables. A su vez es presidente de la Cámara Eólica Argentina. Después, Martín, compartí lo que quieras agregar porque creo que tu CV habla por sí solo, pero me interesa mucho después que conversemos. Y por otro lado está Tomás Rauch, Tommy, trabaja en Tech Energy Ventures, también con mucho foco en lo que es la innovación y el desarrollo sustentable en el grupo Techin, y me interesa mucho también su mirada, su visión respecto a todo lo que tenga que ver también con lo climático, con la tecnología, con cómo se está dando en contexto global. Él me decía que tiene más que ver no tanto con lo local, sino más con lo global. Entonces me interesa mucho esa mirada. Así que bueno, muchas gracias, Martín, por sumarte. Gracias, Joaco, por la invitación. No, por favor, y gracias, Tommy, por sumarte. A full, gracias. Si les parece, un poco en mi cabeza, y algo les compartí de antemano, quería arrancar hablando un poco sobre, primero mostrarles el informe de liderazgo que armamos. A ver si lo puedo presentar, si se ve, ustedes me dicen. Ahí va. Este es el informe que hablamos, que justamente, más allá de la introducción y la metodología, fue un informe que hicimos con más de 50 líderes del sector de la energía y minería de la región, de América Latina, donde surgieron hallazgos interesantes, ¿no? Algunos tienen que ver con la transformación, con el grado de celeridad que se necesita esa transformación para aprovecharla, pero quería hacer doble clic en lo que tiene que ver con la sostenibilidad o sustentabilidad. Preguntarles si ustedes identifican alguna diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, pero sin duda algo que surgió en la conversación con ellos es que es un sector clave, es un eje clave para el sector, y que obviamente viene muchas veces desde el exterior con regulaciones, con disposiciones que a veces hacen jugar la eficiencia de la comercialización o la eficiencia en aras de mantener y cuidar ciertas normas, ciertos patrones. Bueno, vamos a
ir metiéndonos. Y quería arrancar con vos, Martín, si te parece, con PCR, porque me interesa preguntarte, porque me parece que es un caso interesante, sobre cómo fueron adoptando Ujú. justamente las energías renovables dentro de su estrategia y cómo estamos hoy, digamos, cómo está PCR hoy con respecto a eso. Bueno, mirá, respecto a la sustentabilidad o sostenibilidad, para nosotros, por suerte, digamos, siempre la compañía tuvo una visión desde hace muchos años, hace más de 40 años, que siempre que analizamos un proyecto, es un prisma que hace que los proyectos tengan luz verde o no, digamos. Y para nosotros siempre una parte que le dimos mucha relevancia es eh, cuál es el impacto de nuestras actividades en las comunidades donde se emplazan. Así que cuando uno tiene proyectos que generan externalidades positivas o tienen impactos positivos, generan empleo en la región, mejoran la calidad de vida de la gente de la zona, digamos, es un proyecto que puede tener luz verde, así que siempre tuvimos Bien. esa mirada. En las renovables surgió la empresa desde Comodoro Rivadavia, eh, y en Comodoro Rivadavia el recurso eólico es extraordinario, digamos, si bien Mm. hay petróleo, producción de petróleo desde hace más de 100 años en Comodoro Rivadavia, también fue una de las ciudades pioneras en renovables en Argentina, y el viento que hay en Comodoro Rivadavia es comparable con el mejor recurso offshore que hay en el mundo, o sea, Uf, es muy bueno. Entonces, la verdad que ver esa energía y no aprovecharla siempre estuvo como esa inquietud. Y la decisión de volcarnos de lleno en energías renovables vino después de la ley 27191, que para el sector fue una política de Estado, es una ley que generó el marco adecuado para que haya inversión en energías renovables y que así lo adoptó el mercado como una política de Estado, porque fue apoyada por todas las fuerzas políticas, ya lleva, es una ley que se votó en 2015 y que desde entonces viene sin cambios, y eso es algo muy potente para darle seguridad jurídica a los inversores, y la verdad que la demanda de renovables está en las industrias que quieren bajar la huella de carbono de sus operaciones, y está en nuestro ADN, que son proyectos que requieran, que tengan una componente de ingeniería fuerte. O sea, sabemos muy poco de marketing nosotros, entendemos poco y nada, pero sabemos construir proyectos, sabemos ser eficientes a la hora de construir, estamos acostumbrados a operar en producir muchas veces commodities, y hoy mm, la energía renovable, si bien tiene muchos atributos muy positivos para aquel que la compra, no deja de ser prácticamente un commodity. Entonces mm. hay que ser muy eficiente a la hora de producir energía renovable. Y entonces calza bien con lo que sabemos hacer, digamos. Bien. Así que bueno, la decisión fue bastante natural, y después de haber sido exitosos en un primer proyecto, eh, tomamos envión y decidimos hacer varios más. Excelente. Te hago un doble clic. Ahí mencionaste una palabra clave, creo yo, que decís, está en nuestro ADN. ¿Cómo influye justamente ese ADN en la búsqueda de líderes que formen parte de la compañía, que tengan esta misma visión, si querés, de largo plazo o esta visión o ese ADN de pensar en cuáles son Sí, las sí. comunidades que uno está afectando y demás? Bueno, es importante lo que decís, sí. Es clave siempre resulta clave cuando uno incorpora talento en una compañía, que haya un match cultural. O sea, hay gente que puede ser muy buena en una organización y en otra no funcionar. Nosotros tenemos rasgos, digamos, culturales que además queremos mantenerlos, y entonces siempre cuando estamos a la hora de incorporar talento, siempre miramos un poco esa forma de pensar que tiene la gente, y si va a haber un match cultural, digamos, si la gente se va a sentir
a gusto y va a poder dar lo máximo que tiene de sí, y el match cultural es fundamental. Bien, bien, perfecto. Tommy, me interesa preguntarte vos en tu mirada, en tu rol, contanos un poquito justamente cuál es tu rol y cómo se entrecruza de lleno con la sustentabilidad, digamos, y con todo el escenario que viene evolucionando y cómo lo ves vos, ¿no? A nivel regional, pero también a nivel global, como bien me decías que estás trabajando. Dale, a full. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha un poquito de ruido de fondo, pero se te escucha. Ok. Si quieren, doy un poco de contexto. Yo trabajo en el fondo de inversión del grupo Tichin, que se llama Technology Ventures. Pero para dar una dimensión de lo que es el grupo opera en acero, energía y construcción. Tiene dos players importantes de acero que producen entre los dos casi 25 millones de toneladas de acero por año. Pues la empresa energética se llama estas dos empresas se llaman Tenaris Ternium, tienen operaciones en Argentina. Después Tecpetrol participa en energía, es el segundo productor más grande de gas natural de Argentina, después de YPF. Tiene deployment de renovables, está en el sector de minería ahora con una sed de litio. Y la tercera pata de esta cuestión en términos de industria es la construcción, con una empresa constructora que ya ejecutó más de 3.500 proyectos en el mundo. Y en ese marco, creo que la sostenibilidad en general es una pata que dejó de ser una aspiración para el grupo, sino que es un componente clave dentro de la estrategia. Ya está incorporado en todos los planes de desarrollo y se ve que cada una de las empresas del grupo puja por ver cuál es la mejor manera de desarrollar negocios en este ambiente sostenible. Y así, por ahí las aceleras fueron a proponer objetivos de descarbonización, Tenaris con un 30% de reducción al 2030, Ternium con un 20% de reducción al 2030, y la empresa energética hoy en día, que antes era netamente petrolera o de oil and gas, desarrollando parques renovables, así como PCR hace con ArcelorMittal. Bueno, nosotros lo mismo, generamos como un parque renovable eólico de 3 parques de 300 megas, como para dar energía eléctrica a las plantas del grupo, y también, bueno, poniendo un pie en litio y en otras obras de construcción relacionadas a la transición. Y en cuanto a mi rol y lo que veo en general, en esta tendencia de generar negocios a partir de lo que es la transición energética, hay un factor que es la conveniencia. Ya hoy en día, lo que decía Martín de, bueno, factores, recursos eólicos en nuestro país y en otras regiones que hoy hacen sentido en términos económicos, con un desarrollo y una reducción de costos muy significativas en los últimos años, hoy en día permiten competir con otras fuentes más contaminantes que pueden provenir del oil and gas. Entonces, el grupo en general y nuestro fondo de inversión siempre trata de buscar el equilibrio entre la conveniencia económica, la sostenibilidad y la visión de largo plazo hacia dónde va a ir la industria. Y eso es un poco por donde va alineado los cañones, tanto del grupo como del fondo. Bien, perfecto. Gracias, Tommy. Y Martín, yendo un poquito a lo que yo imaginaba como una segunda parte, me interesa también hablar de, ya tocamos el liderazgo, lo cultural, cómo entra en juego la innovación, ¿no? Dentro de esta transición que estamos viviendo. ¿Cómo entra en juego en PCR la innovación? ¿O qué proyectos vos has visto que no tienen por qué ser de PCR, que vos digas, wow, acá se está aprovechando la tecnología o esto es lo que probablemente potencie y haga aún más eficiente? O sea, ¿por dónde estás viendo vos la innovación en el sector? Bueno, digamos, desde un punto de vista, cuando uno mira las renovables que nacieron en Argentina hace relativamente pocos años, la forma de operar renovables adoptó la tecnología desde, o sea, es como aquellos chicos que nacieron con celular,
no pueden vivir sin celular. Cuando nace renovables en la era ya digital, es sorprendente que, digamos, todos los parques eólicos nuestros de Argentina se operan desde Buenos Aires. Y si vos vas a la noche al parque eólico de Santa Cruz, no hay nadie. Está el guardia cuidando, digamos, cámaras por todos lados y un tipo y una persona, digamos. Y tenés ahí un capital de $200 millones y un vigilador, digamos. Y no hay gente, no hay personal de mantenimiento, no hay nadie. O sea, naciste ya en una era donde es normal y habitual que se opere todo a distancia, sin nadie ahí. Entonces, de Buenos Aires se manda la orden de parar un parque, de arrancar un parque. Entonces, la innovación en la industria de renovables está al servicio de reducir el costo de la energía al final del día. Hacíamos el propósito no es innovar por innovar, y en esa innovación es que las plataformas de aerogeneradores todos los años cambian y cada vez son más eficientes, y los aerogeneradores que hace 20 años eran de 0,1 megas, hoy son de 7 megas y medio. O sea, realmente la cantidad de innovación que hay en la industria de renovables ha permitido que el costo de la energía renovable necesite subsidios a ser hoy competitiva. Y realmente hoy en Argentina la energía renovable, los clientes industriales que compran energía renovable, todos quieren reducir la huella de carbono, pero además quieren ahorrar. O sea, claro, quieren reducir el costo de la factura de energía. Y la realidad es que lo logran. O sea, lo cual es una prueba de que las renovables y la innovación digamos, sin innovación, digamos, dejas de existir, dejas de poder seguir haciendo proyectos. Así que... Mirá qué buena máxima tiraste. Sin innovación dejás de existir, y lo ato también a lo que decías recién con el título del webinar, que tiene que ver, la sustentabilidad es realmente sustentable, digamos. O sea, se entiende ese juego de palabras que no más que un juego de palabras, es una pregunta que se cruza con el negocio, ¿no? Digo, está buenísimo la huella de carbono y demás, pero ¿es sustentable ser sustentable? Yo creo que sí, pero te lo pregunto a vos. Bueno, lo que se ve por ahí a nivel, digamos, a nivel mundial hay una tendencia de, antes era muy bullish de que el cambio de dejar de usar combustibles fósiles para tal año, y eran metas a veces digamos, difíciles de cumplir. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado en todos lados del mundo es que con o sin restricciones o, digamos, o metas, las renovables han penetrado y tienen costos eficientes. Y se hace mucho más fácil para nosotros vender energía renovable cuando digamos, te diría si no es casi imposible, cuando el cliente ve un ahorro. Entonces, no puede ser, porque al final el fondeo para una sustentabilidad que hace que el costo de la energía sea el doble y no aparece, es muy escaso. Es esas escalas chicas, es como para hacer algo testimonial. Cuando realmente hay posibilidad de generar ahorros, incluso aparece capital, traccionando y de los mismos grupos. El caso del grupo Techin, que pone capital para tener energía de fuentes renovables. Entonces, pero además, atrás de eso hay un costo eficiente. Lo mismo con nosotros, ArcelorMittal es socio con nosotros en 2 parques eólicos, y ellos tienen metas de reducir la huella de carbono, pero a su vez esas metas las hacen pasar por el costo del acero y tienen que ser competitivos, porque si no, producir acero verde que nadie te va a comprar no les sirve. Con conclusión, sí ponen a disposición capital para tener esa energía renovable, pero esa energía renovable además tiene que tener costo competitivo. No hay, en Argentina al menos, no hay otra forma de hacerlo hasta ahora. Bien, clarísimo, clarísimo. Me diste el pie para darle el pie a Tommy, porque justamente te iba a preguntar eso, Tommy, digamos, ¿cómo analizás esto, ¿no? Esto del equilibrio entre justamente ser cada vez más rentable y a la vez ser cada vez más sustentable, ¿no?
Sí, creo que no sé, al menos lo que yo veo, no son una visión de Argentina, sino que del mundo, ¿no? Cuando la palabra empieza a ser conveniencia económica o rentabilidad versus algo que es impulsado netamente por, no diría filantropía, pero sí por el deseo. Martín lo decía, renovables hoy está in the money, incluso baterías en muchos segmentos, baterías provenientes de China pueden darte un costo competitivo. Y ahí creo que la innovación también es clave para repensar otras formas de energía que por ahí hoy no son competitivas, pero que hacia adelante pueden jugar un rol fundamental. Por ejemplo, desde el fondo, nuestro fondo de inversión vino con el objetivo de invertir en tecnologías que puedan fomentar nuevo desarrollo de negocio para el grupo. Y un segundo objetivo que es acelerar la descarbonización. Y lo que vemos es que muchas de estas tecnologías hoy en día no están inhumanas, no son convenientes económicamente, pero al lograr escalas o al potenciarse en términos de desarrollo, por ahí a futuro sí, ¿no? Energías como por ahí la geotermia, incluso el caso de baterías con todo el desarrollo de los últimos 5 años de China, o incluso en algunos sectores nuclear. Todo depende de las condiciones también de borde en donde uno esté, pero muchas de estas tecnologías pueden llegar a jugar un rol y creo que si bien las renovables hoy, intermitentes como solar y eólica, van a jugar un rol fundamental, también necesitan cierta complementariedad de otro tipo de tecnologías o de energías como para lograr abastecer una demanda súper creciente, ¿no? De los últimos años en términos de consumo eléctrico. Pero sí, alineado con lo que decía Martín, para mí la palabra conveniencia es un concepto que surge un montón en las decisiones del grupo, ¿no? ¿Por qué en este momento tengo que hacer esto y cómo, ¿no? Y qué son los recursos con los que dispongo. Bien, bien. ¿Y qué tipo de proyectos están atrayendo más a la inversión dentro de ahí del grupo, digamos? Más allá de esto, vamos a decir que tenga un componente de tecnología, ¿no? De climate tech, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna especificidad más que puedas agregar que vos me digas, sí, mira, estamos mirando esto porque a largo plazo vemos esto? Sí, recontra. Por ahí, a nivel de contexto, lo dijo Martín, 2021 se pusieron políticas muy ambiciosas de reducción de emisiones a nivel global, salido de la pandemia. Hoy en día el ecosistema de Climate Tech inversión se redujo un 40% versus lo que veíamos en el pico de 2021, ¿no? Es un ecosistema cambiante. Hoy en día vas a una conferencia y ya nadie habla de Climate Tech, sino que hablan de resiliencia energética, hablan de, no sé, cómo los data centers van a cambiar el mundo. Entonces, un poco el cambio de paradigma global te lleva a también enfocar tu visión. Y también alineado al concepto que decía Martín de cuál es nuestro ADN, el grupo Techint se enfoca en grandes proyectos industriales. Entonces, la conexión o la relación entre disrupción tecnológica y grandes proyectos te llevan a enfocarte por ahí en algunos segmentos que es mucho más core. Por decir, geotermia, no sé, Tenaris produce tubos, Tecpetrol sabe perforar, Techint sí sabe hacer planta de generación, seguramente, y así lo hemos priorizado, es un segmento en donde nosotros hicimos 4 inversiones, tenemos mapeado todas las alternativas tecnológicas del segmento, y es un segmento en donde se prevé que en los próximos 5 años algo nosotros generemos, un proyecto grande generemos. Estamos escopiando recursos en México, en Argentina, en Italia. Es algo que va a pasar en algún momento. Y así, alineado a eso, por ejemplo, descarbonización de acerías, el rol del hidrógeno en algunos sectores como elemento de reducción del óxido de hierro, o baterías para complementar la generación eléctrica renovable para abastecer planta del grupo, sin sentido en algún punto. Entonces, de nuevo, todas los core, las cosas que mayor prioridad han tenido están relacionadas a infraestructura, geotermia, baterías,
y también métodos de descarbonización de acerías, que puede ser captura de carbono, hidrógeno, o incluso también el desarrollo de minerales críticos es algo que también, por la atracción de demanda y por los recursos que tenemos en el país, es algo que cobró mucha prioridad en los últimos años. Tommy, se te escucha medio bajo ahí, pero probablemente debe ser que te tomaste muy a pecho de la charla de café, que sea como una charla de café, que te fuiste a tomarte un café, así que te felicito. Esa es la idea, digamos, que sea súper natural, así que espectacular. Y se entendió, se escuchó todo, así que muy bueno. Me interesaba mucho conocer bien en detalle esto que me decías del ADN del grupo, hacia dónde miran, qué están mirando ahora, esto que me decías de la palabra conveniencia, me parece muy, muy llamativo. Y si te tuviese que preguntar, Martín, por las barreras, digamos, ¿dónde ves vos las barreras o esas piedras en el camino hacia que cada vez sea más, digamos, los stakeholders o los participantes o toda la, digamos, el ecosistema que ya piense de una manera sustentable 360? ¿Dónde ves vos las barreras o dónde te plantean a vos que hay barreras para lograr eso? Mira, a nivel de stakeholders, yo diría que no, yo no veo mayores barreras, digamos. Bien. Sí, obviamente, a ver si estás hablando de cuáles son las barreras que tiene renovables para seguir creciendo en su penetración y que siga y que la matriz eléctrica sea cada vez tenga una menor huella de carbono, la matriz eléctrica argentina, ahí sí te puedo identificar barreras que son especiales, digamos, de la industria. Una sería que la infraestructura, líneas de transmisión, que no es una barrera de las renovables, es un tema ya a nivel de país. El país tiene deficiencias en infraestructura en cuanto a cosas te pongas a mirar. Las rutas, las líneas de transmisión de energía, los gasoductos, los oleoductos, en todos lados que mires va a haber, y bueno, en electricidad las líneas de transmisión son una barrera para que se siga inyectando potencia de cualquier tipo. En particular renovables tiene alguna mayor demanda de infraestructura de líneas versus otro tipo de generación. Otra barrera es que el sector eléctrico en Argentina dejó de ser un mercado y pasó a ser un sector. Y bueno, ¿por qué? Porque no tenía funcionamiento de mercado. Entonces, bueno, el gobierno actual está tratando de migrar nuevamente el sector eléctrico a un mercado y en condiciones de mercado se hace más fácil que haya inversiones en todos los segmentos de una cadena. En particular hoy renovables, la demanda a la cual todos abastecemos es la industrial, o queremos abastecer y todos hacemos proyectos, pero la demanda del país también tiene otros segmentos de demanda, y si nunca hay ninguna inversión para atender ese segmento de demanda, hay un problema, digamos, que tenemos. Entonces hay que buscar cómo hacemos que, claro, durante años las casas, los hogares recibieron energía subsidiada, entonces es difícil generar que haya inversión para vender energía pérdida, o nadie quiere invertir dependiendo de que el que te va a pagar depende de un subsidio del Estado. Entonces ahí hay una traba, digamos, grande, que bueno, que seguro se puede resolver. En cualquier lugar del mundo, venderle a una utility es el sueño del generador, es el mejor cliente. Acá en Argentina nadie le quiere vender porque no pagaban la energía, total era Gamesa, y Gamesa, si no le pagabas no pasaba nada, no había cortes, y bueno, entonces eso hay que desandar un camino complejo de muchos años de intervención, y creo que se está en el camino indicado. Me das pie, Martín, me das pie para ir al otro tema que me interesa mucho, que tiene que ver con este desarrollo que estás empezando a hacer, que tiene que ver con, en el contexto actual, ya pasaron las elecciones, ya viene, digamos, un camino recorrido. ¿Cómo lo ves vos a esto, ¿no? que estás mencionando? ¿Hacia dónde lo visualizás? En el corto, mediano y largo plazo. Por lo menos este rumbo. Está bien, pregunta fácil. Pregunta fácil. Vamos al hueso.
digamos, entiendo que el norte trazado por el gobierno es el adecuado, digamos, un país normal, una economía normal, digamos. Es difícil no estar de acuerdo en que necesitamos una economía normal. Obviamente hay de donde estamos a donde queremos ir, hay que transitar por un camino y hay 100 caminos distintos para llegar a ese lugar y van a haber 1000 divergencias y opinables sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Creo que lo más importante es que el norte trazado es de un país normal, una economía normal, con reglas de mercado que, que eso a la larga termina generando un impulso a la inversión y crecimiento genuino de la economía que se puede sostener que se pueda sostener por muchos años, digamos. Ojalá, todavía hay mucho camino que transitar. No, aún habiendo tenido el gobierno de la elección de medio término bueno, no veo que estemos al otro lado del río de ninguna manera. Bien, Argentina sigue bien. teniendo muchos desafíos pendientes y realmente el éxito para mí se va a lograr cuando Argentina tenga alternativas razonables. Digamos, si es difícil cuando las alternativas son tan distintas. O sea, si cada elección nos estamos jugando el futuro del país, es complejo, digamos. Lo ideal sería que cada elección tenga mínima incidencia en lo que pensamos. Entonces, Bien, nada, las decisiones de inversión son de largo plazo y no mirando lo que pasó en la elección de ahora o lo que va a pasar en la próxima. bien. Y bueno, de eso todavía nos falta, me parece, un camino para recorrer. Totalmente, totalmente. Bueno, y me hablas de inversión, me hablas de estabilidad, de reglas que sean previsibles o que sean las mismas para todos, digamos. Ahí me das pie para preguntarle a Tommy cómo incide justamente, ya sea en tu mirada global, pero esta estabilidad o esta, si se quiere, este apoyo que tuvo el gobierno en estas elecciones de medio término. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que veo, al menos en la energía y en la minería, incluso en las operaciones acá en Argentina, Martín hablaba de infraestructura necesaria para hacer un deployment y en los últimos años se trabajó bastante, ¿no? En ampliación de capacidad de evacuación de oil and gas, en Vaca Muerta, infraestructura para desarrollo de litio. Y veo que el grupo está apostando por esos caminos, ¿no? Y que el horizonte de expansión para Vaca Muerta es, primero, es inagotable y segundo, para litio, los compromisos que están teniendo varias empresas son interesantes, ¿no? Creo que el RIGI, por ejemplo, me parece una iniciativa que está teniendo tracción, vi más de 50 billones de anuncios, no sé cuánto se ejecutará, pero creo que puede ser un primer paso para dar un poco de aceleración al segmento y el grupo muy alineado al contexto. Sí, es verdad lo que dice Martín, necesitas tener diferentes opciones, pero confiados de que los recursos, tanto naturales como humanos, que hay acá en el país, eh, pueden conllevar a un desarrollo significativo. Creo que el sector renovable la tiene un poco más difícil. Infraestructura de transmisión está un poco topeado. Hay que ver qué oportunidades se expanden para baterías o para otro tipo de desarrollo de infraestructura, pero en general el grupo va a seguir invirtiendo en el país y en el segmento de energía y minería va a ser el foco. Bien, perfecto. Gracias, Tommy. Y Martín, a ver, aprovecho para irme echando algunas preguntas que nos van haciendo la gente que nos está viendo en vivo, donde, y de vuelta, para hacer un doble clic en cómo arrancamos. Si hoy yo te pregunto, hoy, la energía renovable, porque muchas veces dicen que se romantiza mucho, ¿viste? Hay que ser sustentable o huella de carbono y demás. Hoy en día, ¿es realmente sustentable? ¿Es realmente rentable, perdón? ¿Es realmente rentable? La energía renovable es rentable, sí, sí, claramente. Bien, Y el financiamiento, digamos, y si bien energía renovable abre más puertas para obtener financiamiento, eh,
los financiamientos se tienen que pagar y se pagan con intereses, digamos. Y si no hay rentabilidad, no hay posibilidad de pagar un financiamiento con intereses y en condiciones de mercado, digamos. Alguna vez se puede llegar a conseguir alguna diferencia marginal en el costo del financiamiento porque hay un poco más de oferta de capital para financiar renovables. También es una característica de la industria en renovables. La rentabilidad sí que son muy bajas, pero porque es una característica de la industria. Es una industria donde hay un riesgo, digamos, a nivel de negocio cuando uno va a construir un proyecto y cuando va a vender esa energía. Construido el proyecto y vendido la energía, el nivel de riesgos es bajo y además es práctica habitual de la industria tener seguros muy, muy robustos, con lo cual es una industria que al tener una rentabilidad baja funciona con mucho apalancamiento, además por su carácter de que genera flujos futuros predecibles por muchos años. Entonces funciona bien con financiamientos de largo plazo y ese apalancamiento mejora sustancialmente el retorno del capital. Pero es como un supermercado vende mucho con poco margen, pero gana plata, pero no marca mucho encima. Es la característica del negocio, digamos, y tiene capital de trabajo negativo. Es como funciona un supermercado. Bueno, las renovables es una industria que tiene un retorno sobre activos muy bajo, que con un apalancamiento logra un retorno sobre el capital más razonable. Es una característica de la industria. Me encantó el paralelismo para entenderlo bien, para cualquiera que está mirando este webinar, poder, digamos, rápidamente hacerse la idea de cómo es el negocio, así que me quedó clarísimo lo del supermercado. Tommy, volviendo un poco a la charla de café nuestra, ahí, ¿podés darle un sorbo al café? No hace falta que te cuides. Por ahí sí lo que te pido es que te acerques un poquito el micrófono a veces para que no se escuche la moza. Eh, pero te quería preguntar, otra que nos hacen, ¿cómo ves las energías renovables en Argentina y en Latinoamérica? Digamos, tu visión más global, esa que vos me decías, ¿cómo lo ves hoy si tuvieses que decir, bueno, el nivel de desarrollo, el nivel de avances? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hoy Argentina en los últimos 4 o 5 años se hicieron un deployment de 7 gigas renovables, lo cual increíble para en tan poco tiempo haber hecho todo ese desarrollo. Lo que te decía, para mí la infraestructura hoy en día puede ser una limitante para mayor desarrollo de solar o eólico, pero las baterías pueden jugar un rol en algunos nodos congestionados. Después estamos viendo mucho en México un sistema de transmisión un poco más complejo, un esquema tarifario más complejo, pero sí oportunidades por el buen recurso eólico y solar que tiene. En algunos nodos o en algunos puntos de consumo para el grupo haría sentido hacer algo ahí. Y como te decía, geotermia es algo por ahí un poco más futurístico, pero que también estamos analizando a ver cuál es el potencial de algunas regiones. Pero Latinoamérica, lo dijo Martín, ¿no? En Argentina tenemos recursos eólicos y solares top del mundo. Creo que el potencial va a estar apalancado con el desarrollo de más infraestructura, pero en Latinoamérica en general. Y también, bueno, lo que decía Martín de tasa de financiación y también muy alineado a la macro, ¿no? Cuando vos tengas mayor estabilidad, por ahí vas a poder financiar a menores tasas y hacer que los proyectos sean más rentables y eso también te va a impactar directamente al costo energético. Pero en definitiva, para mí los recursos son increíbles. Hace falta un poco más de desarrollo de infraestructura para alcanzar todo el potencial que tiene la región. Bien, clarísimo. Te hago doble clic porque ahí me preguntan, que obviamente yo ya lo sé porque estuve en Vaca Muerta y bueno, he estado en las oficinas de Tecpetrol, pero dice, ¿están mirando invertir en minería en Argentina? La respuesta es sí. Tecpetrol adquirió una empresa llamada Alfa Lithium, esto 2 años atrás, una inversión de $230 millones,
y esto te da acceso a 2 salares, uno se llama Torillar en Salta y el otro es Guayatayoc en Jujuy. El objetivo es aprobar un plan de desarrollo para invertir cientos de millones de dólares para la extracción de litio. Cobre un poco más complejo, aún no tenemos ninguna posición, pero es algo que podría verse, dado los recursos que tiene la región. Argentina hoy en día no produce cobre, está todo del otro lado de la cordillera. Chile. Sí. Pero bueno, hay potencial hay. Los recursos son los mismos, el tema es desarrollo de infraestructura y la calidad del recurso. Pero Bien. la respuesta corta, sí. Bien, clarísimo. Martín, voy con vos para esta, porque me gusta también tu mirada. Sé que desde PCR tienen distintos proyectos en todo el continente, digamos, pero en Estados Unidos están y he hablado con tu hermano que está allá liderando y súper interesante los distintos proyectos. Pero nos preguntan si Argentina es el país más avanzado en renovables de la región o mencionarías a algún otro. ¿Cómo lo ves? No es el más avanzado, sí es el que último se puso al día casi de los países más. En 2016 la industria de lo que llamamos renovables en Argentina, que sin incluir las grandes hidro, digamos, era prácticamente inexistente y en la región ya había una industria renovable importante. Así que Brasil tiene una larguísima trayectoria en renovables y la industria tiene una relevancia enorme. Uruguay ya hizo tanto renovable que ya no necesita más prácticamente, o sea, van incorporando algún proyecto chico cada tanto y Chile también tiene una tradición renovable muy mayor que la nuestra. Sí, lo que podemos decir es que de 2016 a la fecha Argentina se puso a tono y ya tenemos muchas empresas que son players, digamos, consolidados de renovables. O sea, ya no es una industria absolutamente nueva, ya hay un track record y muchas empresas que han hecho muchos proyectos. Bien, bien, clarísimo. Ahora quería entrar como si se quiere, en el bloque final, pero principalmente porque me interesa que miremos hacia el futuro, ¿no? Que miremos a lo que tiene que ver con el futuro. No quiero irme tan lejos, pero un 2030. Pensemos en un 2030 y pensemos también en qué tipo de liderazgo se necesita en las distintas empresas del sector energético para sostener esta transición y para ir justamente haciendo cada vez más grande, más desarrollado, entendiendo que esas, no sé si llamarlo cuellos de botella o ciertas tal vez trabas que tengan que ver con la infraestructura o con la evacuación o lo que fuera, se puedan, digamos, corregir o mejorar o con la tecnología también eficientizar. Si vos tuvieses a ver, caracterizar al líder que te gustaría vos tener en PCR, digo, más allá de que vos hoy te toca tener esa posición, digamos. ¿Cómo lo ves vos de acá al 2030, ese perfil de líder, digamos? ¿Qué tiene que pensar? Es una pregunta particular, pero me imagino que ciertos detalles sí nos podés compartir, Martín. Verá, fundamentalmente lo primero yo diría es proactividad, siempre es fundamental, digamos. Después para nosotros encaje hay un match cultural, digamos, nosotros somos una compañía mediana donde no hay ni guerras internas ni rivalidad, o sea, todos tiramos para el mismo lado y eso, bueno, queremos mantenerlo. Después, obviamente, innovar y adoptar la tecnología, también entendiendo que la tecnología está al servicio de lo que hacemos y no invertir y poner la tecnología como un fin en sí. Nosotros no tenemos como fin
El fin no es adoptar la tecnología, el fin es que la adopción de tecnología nos permita mejorar algo, hacer algo mejor. Claro. Y entonces, a veces entender eso, digamos, no entender eso te puede costar muchos recursos y después hay que saber, fundamental, los líderes tienen que saber construir equipos, digamos. Y hay líderes, el líder, digamos, solitario funciona hasta una escala, digamos, y cuando querés crecer, necesitas líderes que sepan construir equipos y bueno, eso requiere, digamos, es una habilidad y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. O sea, si uno piensa que viene dado, digamos, no, si uno no dedica tiempo y esfuerzo, va a ser difícil construir equipos, digamos, que performen bien. Así que no sé si es una No, clarísimo. característica, pero bueno, tiene que tenerlo. Si no lo tiene, no sirve como líder. Yo creo que sí es una característica sin duda, que es el pensar en el desarrollo profesional justamente del equipo para que pueda cada vez performar mejor, digamos. En ese sentido, justamente todo lo que tenga que ver con anticipar mediante un desarrollo de los ejecutivos que trabajan en la empresa, sin duda eso va a incidir a anticipar problemas, a pensar estratégicamente, a poder liderar de una mejor manera a los equipos que reporten a ese líder, así que sin duda, para mí es una flor de característica. Tommy, gracias Martín. Tommy, a ver, yendo puntualmente a lo que tiene que ver con esto que hablamos del liderazgo, me gustaría saber ustedes cuando analizan, digamos, proyectos o analizan posibles inversiones y demás, ¿tienen en cuenta cómo fue liderado ese proyecto o no incide tanto y van más bien a la rentabilidad que tiene ese negocio sin importar el factor humano? Digamos, ¿cómo incide eso en su mirada? Es clave. La verdad que dentro de las empresas que mejor nos está yendo, por decir, la performance más destacada de las empresas son los equipos que mejor están formados y los rasgos interpersonales, esto que los dos mencionaron, ¿no? En una visión de largo plazo, pero a la vez generar como una colaboración interna para que todos estén alineados bajo el mismo eje, les lleva sí o sí a un mejor crecimiento y a un mejor desempeño. Más en las tecnologías o empresas que invertimos que esto no está, vemos grandes falencias y sí, es más difícil que la compañía progrese. Sí, a ver, sí, es un Bien, factor súper bien. importante. Clarísimo, clarísimo. Bueno, gracias, Tommy. Y después, digamos, algo que también preguntan acá, ya lo desarrollamos en el webinar, pero me interesa tu mirada, Martín, respecto a tu experiencia, también como referente presidente de la Cámara Eólica Argentina. ¿Cómo incide las alianzas público-privadas? ¿Cómo incide una mirada en conjunto del sector público que acompañe, digamos, la fuerza de esta transición o más bien trabajar en el sector privado, armar como eh, grupos, digamos, ¿cómo incide eso? No sé si se entiende, pero digo, Sí, sí. yo desde afuera, si se quiere, desde una mirada del sentido común, me invita a pensar que es clave que haya alianzas público-privadas para potenciar, para destrabar ciertas cuestiones y demás. ¿Cómo lo vienen trabajando desde la Cámara y cómo lo venís viendo, ¿no? Desde que arrancaste. Dale. Solo la cámara eólica ahora ya es cámara de energías ¿Estás ahí? renovables, así que ya. ¿Me escuchan? Ahí está. Ok. Sí, No, te solo escuchamos, la te cámara, escuchamos. digo, la cámara es ya ahora de energías renovables. Nació como cámara eólica y como los actores tienen intereses también en solar, digamos, pasamos a ser la cámara de energías renovables. Ah, Sí, la perfecto. cámara, Bien. em, por suerte, hemos tenido la posibilidad de dialogar con todas las distintas administraciones
y lo que le da, digamos, potencia a la cámara o a lo que la cámara pueda decir es que nuclea más del 80% de las inversiones hechas en energías renovables. O sea, los asociados de la cámara nuclean más del 80% de las inversiones realizadas en energías renovables en el país. Con lo cual, siempre todas las administraciones, por suerte, han querido promover que haya inversión en energías renovables. Ninguna ha querido dar subsidios. Y como nosotros no pedimos subsidios, hemos tenido un diálogo fructífero, por suerte, con todas las administraciones. Siempre hemos recalcado la relevancia que tuvo la ley 27191, que le generó un marco a la actividad que básicamente te provee de algún marco de estabilidad fiscal y seguridad jurídica, digamos. No es mucho no es mucho o es mucho en realidad lo que te da la ley. Y después hemos trabajado a nivel de Secretaría de Energía siempre de que entiendan cómo es la manera de llevar adelante esa ley que permita que siga habiendo inversión en el sector. E incluso hemos dialogado respecto de la posibilidad de la Cámara de participar. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Creo que Joaco es tu conexión. Pero bueno, siempre hemos podido articular tanto con la Secretaría de Energía de las distintas administraciones, como con Camesa, que entiendan lo que necesita el sector para que haya inversiones. Así que es importante que existan las cámaras. Por suerte existe la de energías renovables y por suerte tiene importante representación. Acá estoy de nuevo, digamos, falló la tecnología justamente, pero nos renovamos y estamos adentro. Gracias. Llegué a escuchar algo, después me perdí el final, pero bueno, estando en los últimos minutos, quería agradecerles su tiempo. Me pareció súper enriquecedor, súper interesante también conocer sobre hacia dónde vamos. Y lo que me gustaría terminar, Tommy, si querés arranca vos y después le voy a pedir a Martín, en estos minutos, ¿qué te gustaría compartir justamente de este sector, ¿no? de las energías sustentables, donde ¿qué te parece a vos el diferencial? O lo que quieras compartir que para vos sea importante. No, a mí en lo personal es un sector que me da propósito a mi carrera y creo que eso impulsa la cantidad de horas y esfuerzos que dedico a tratar de dar mi mejor versión. Veo también un sector que ha desarrollado grandes cosas en los últimos 15, 20 años y que queda un montón de lugar para innovación y para cosas nuevas y que va a tener un rol fundamental dentro de la matriz energética global. Así que, nada, como un llamado, si a alguien le da curiosidad, estoy totalmente disponible para charlar. Es un segmento que me apasiona y que cualquiera que quiera conectar y intercambiar puntos de vista sobre si conviene o no conviene, feliz de hacerlo. Bien, buenísimo. Gracias, Tommy. Martín, vos ya charlamos un montón, ¿no? Pero digo, si tuvieses que dejar algo que para vos hay que tener en cuenta en esta transformación. Sé que es un momento también donde se está desarrollando, porque hemos estado hablando con Tommy Lanardone, a quien conocés, con Sergio Fernández Mena, también desarrollando todo lo que tenga que ver con justamente la actualidad que hoy pasa la minería en Argentina y el desarrollo de Vaca Muerta y todas los desafíos que tiene por delante el aprovechar justamente la riqueza que tiene el país en ese yacimiento. ¿Cómo ves vos hoy a las energías renovables y qué te gustaría transmitir? Así como Tommy mencionó que le da propósito, vos, ¿por dónde, qué te gustaría compartir en este cierre? Creo que como dice Tomás,
las energías renovables tienen la característica de darle propósito a mucha gente joven, entonces tenemos la suerte de poder atraer mucha gente joven, así que es una bendición, digamos, que tenemos, por lo menos hasta ahora, que resulta, digamos, hay mucha gente talentosa, joven, que tiene ganas de entrar en renovables, así que es una característica muy positiva que tiene la industria y por eso se encuentra, digamos, es relativamente más fácil encontrar talento para renovables que por ahí para alguna otra actividad. Y sin duda Vaca Muerta y la minería son cosas que Argentina tiene que aprovechar, y las renovables son complementarias con Vaca Muerta, no tiene que ser una u otra, y ojalá Argentina entienda que los recursos mineros bien aprovechados van a generar riqueza para sus habitantes, va a mejorar la calidad de vida de la gente. El caso de la provincia de San Juan es un caso testigo en Argentina, donde a través de desarrollar la minería mejoró todos los indicadores socioeconómicos de manera abrupta en relación a todas las provincias vecinas. O sea que sin duda que es Argentina con más de 30 puntos de pobreza no puede dejar de aprovechar la minería, que ojalá se haga realidad pronto. Bueno, buenísimo, me encantó Martín, el mensaje final, porque es justamente lo que habíamos concluido en el final del webinar anterior, donde a mí me tocó viajar a Vaca Muerta con un grupo de 25 que éramos, recorrimos distintos pozos petroleros, distintas empresas, estuvimos con empresarios locales, y la verdad que lo que se respiraba y lo que se compartía en jóvenes que también formaban parte de ese grupo es qué bueno está esto, que, digamos, qué ganas de meterme a trabajar en esto, aquellos que no lo estaban haciendo, y era muy interesante escuchar a quienes sí lo estaban haciendo, porque te dabas cuenta de que no solamente hay un cambio de mirada a nivel nacional de querer no perderse la oportunidad de que la minería hoy es una realidad y hay un potencial enorme. Si hay algo que me fui de Vaca Muerta es el potencial que hay. Así que está buenísimo esto que decís, Martín, que no es que es algo que se contrastan, sino todo lo contrario, sino que se complementan las renovables con la minería. Y bueno, quería agradecerles. Este espacio se está terminando, ya se cumple la hora, y quería agradecerles a los dos por sus miradas, por su hablar de manera transparente, por la charla de café con Tommy que tuvimos, muy, muy, muy linda. Y desde JSP Executive Talent les agradecemos mucho y vamos a seguir con este tipo de contenido, este tipo de conversaciones con referentes del área, porque me parece que enriquece mucho. Abrimos el espacio a las preguntas, a que la gente pueda ir en detalle conociendo un poco más sobre sectores que para mí van a hacer la diferencia. Así que muchísimas gracias a los dos y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente breve, ¿no? Dale, muchas gracias, Paco, por la invitación. No, Por favor, un gusto. Bueno, chau, nos vemos. Chau.